Hola, como sabes, desde mi canal de YouTube estoy subiendo contenido que tienen que ver con cursos de formación, explicaciones, trucos, etcétera, para que tanto tú como las empresas del sector gráfico consigan aprender cosas nuevas y sobre todo aprender a trabajar correctamente. Si no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas porque es contenido de muy alto valor, muy interesante y así estarás al día de estas formaciones y cursos que estoy realizando. Bien, hoy te quiero explicar una cosa en la que mucha gente tiene muchas dudas y muchas empresas y usuarios siempre me lo suelen preguntar. Como sabes, en Photoshop hay dos opciones, una que es asignar perfil y otra que es convertir a perfil. Y muchas veces no tenemos claro qué significa asignar o convertir, qué diferencias hay entre ellos. Pues bien, hoy te voy a explicar qué significa asignar perfil y qué significa convertir a perfil, qué diferencia hay entre ellos y cuándo utilizar uno u otro. Mi nombre es Daniel López, soy el director técnico de IDsoft, tu consultoría de color y automatización. Pongo la intro y comienzo el curso. Bueno, como te he comentado, ahora te voy a explicar la diferencia entre asignar o convertir perfil. ¿Vale? De momento, ahora te enseñaré el ejemplo. Vamos a ver aquí una imagen que está en cuatricomía para que puedas ver el ejemplo. Pero antes de verlo, te voy a explicar en qué consiste. ¿Vale? Asignar perfil, como ahora verás, significa en que vamos a cambiar el perfil, pero no vamos a cambiar los valores de la imagen. Por ejemplo, si había un 50% de cian, cuando cambiemos el perfil continuará habiendo un 50% de cian. En cambio, cuando le decimos convertir a perfil, sí que se hará la gestión de color y ese 50% se convertirá en el valor que corresponda según el perfil que hayamos seleccionado. Vamos a verlo en vivo, ¿vale? Ahora, por ejemplo, tenemos aquí una imagen en cuatricomía, que lo ves, por ejemplo, vamos a centrarnos en estas barras de color. Si te das cuenta, por ejemplo, que hay un 50% de amarillo, ¿vale? Fíjate en la información que tienes aquí. En el panel de información tienes un 50% de negro, de amarillo, de magenta y de cian, ¿vale? Ya que hay un 25, un 10, 75, 90 y un 100%. ¿Vale? Como te he comentado, ahora si vamos aquí a asignar perfil, ¿vale? Este es un ISO Coated V2, vas aquí en la parte de abajo, es un ISO Coated V2. ¿Vale? Como te he comentado, si ahora, por ejemplo, voy a seleccionar que me asigne otro perfil, vamos a coger, por ejemplo, uno que sea bastante escandaloso, un ISO Newspaper, ¿vale? Que sería un perfil de periódico. ¿Ves cómo la percepción visual es que ha cambiado? Hemos asignado otro perfil, pero en cambio, si vamos aquí, ¿vale? Ahora voy a darle, por ejemplo, aquí, ¿vale? ¿Ves? Si te das cuenta, he puesto el cuentagotas para marcar estos puntos y el origen era un 50% de cian y el destino también un 50% de cian. Lo mismo con el magenta y lo mismo ocurriría con todos los porcentajes. Todo exactamente es igual, o sea, hemos cambiado de perfil, pero no hemos cambiado los porcentajes. ¿Y esto es correcto? Pues mira, la verdad es que no. Estamos cambiando los perfiles sin hacer gestión de color. Y esto no es lo que es recomendable, ni lo que yo te indicaría que tuvieras que hacer. Para mí, el tema de asignar perfil no es una opción válida ni buena, salvo casos muy puntuales, como por ejemplo que tengamos dos máquinas inkjet que queramos que impriman igual y en este caso sí que podríamos hacer una asignación de perfil y solamente aplicar la linealización de la máquina. Pero este sería un caso muy puntual. Por norma, yo nunca te recomendaré que utilices asignar perfil, sino que lo ideal es que hagas convertir a perfil para que se aplique la gestión de color, que eso es lo normal y lo coherente. Pero sí que te lo quiero explicar para que lo sepas y lo puedas ver. Entonces, como ves, ahora por ejemplo, ya verás, voy a coger otro perfil, voy a coger el Fogra 52, por ejemplo. ¿Ves? También te cambia lo que es la visualización de cómo quedará con ese perfil, pero en cambio no te está cambiando los valores. Con lo cual, como te he comentado, asignar perfil, lo que hace es eso, es cambiarte el perfil sin modificar los valores. No te lo recomiendo. ¿Vale?
Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo para que veas la diferencia y vamos a hacerlo con edición, convertir en perfil, ¿vale? Que aquí ahora sí que vamos a convertir el perfil y vamos a aplicar la gestión de color. O sea, vamos a indicarle que ese 50% de color o el porcentaje que corresponda nos lo cambie al porcentaje que corresponda según el perfil ICC seleccionado. ¿Vale? Ahora vamos aquí, por ejemplo, lo mismo, vamos a coger el newspaper para que veas la diferencia. El newspaper, ¿vale? Y si te das cuenta, en el 50% de cian, ¿vale? Ahora aquí nos indica que habrá un 38, un 4 y un 1, ¿lo ves, no? Donde habíamos puesto el ancla. Y en el 50% de magenta, un 2, 38, 2, 2. Si te das cuenta, ha cambiado ese 50% de cian y lo ha bajado a un 38, porque en el newspaper es la cantidad de tinta necesaria para conseguir ese color. Bueno, está en el tema del 411, 222. Acuérdate que Photoshop por defecto siempre hace la gestión de color, la conversión de color por LAB y no por Device Link. Como te comenté en este vídeo, que está más arriba, que aquí tienes el link, es interesante que lo veas para aprender la diferencia de color entre la conversión por LAB y la conversión de color por Device Link. Te recomiendo que lo veas si no lo has visto ya. ¿Vale? Pero, como ves, ahora sí que nos ha cambiado la percepción visual y sí que nos ha cambiado los porcentajes, porque ahora sí que hemos hecho gestión de color. ¿Vale? Si vamos aquí, ahora, por ejemplo, seleccionamos igual que antes el Fogra 52. Y lo mismo, ¿lo ves? En el caso este hay un 45%, donde había un 50% de cian hay un 45%, y donde había un 50% de magenta hay un 3 y un 44%. ¿Vale? Y donde hay un 50% de amarillo, pues habrá un 1 y un 43. Si te das cuenta, aquí, cuando hacemos la gestión de color, sí que nos cambia el perfil, o nos va a cambiar el perfil, y a la vez nos va a aplicar la gestión de color. En cambio, cuando asignamos, nos vamos a cambiar el perfil, pero no vamos a aplicar gestión de color. Resumiendo, ¿qué es lo que necesitas saber? Que lo ideal es que hagas conversión en perfil, convertir de un perfil a otro para aplicar gestión de color. Asignar perfil, yo personalmente nunca te lo recomiendo, salvo algún caso muy, muy especial. Espero que hayas aprendido la diferencia entre asignar perfil y convertir perfil, que es muy importante y por lo menos que quede claro, porque a mucha gente nunca ha tenido claro este concepto. Espero que por lo menos a ti con este vídeo ya lo hayas podido tener claro. Bueno, espero que ahora gracias a este vídeo hayas entendido las diferencias entre asignar perfil o convertir perfil y que te haya servido para aprender las diferencias que hay entre ambos. Ya lo sabes, si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete a mi canal para estar al día de los cursos y formaciones que voy realizando y si tienes alguna duda, ya sabes, ponlo en los comentarios y miraré de responderlo lo antes posible. Y como siempre, ya sabes, si quieres tanto tú como tu empresa avanzar y crecer dentro del sector gráfico, contacta conmigo. Estaré encantado de poderte ayudar a que lo consigas. Así que ya lo sabes, si quieres avanzar y crecer, contacta conmigo. Te espero.